buenas noches a todos y a todas. Yo en principio voy a usar menos de 2 minutos, medio minuto, para agradecer, porque hace 2 años y medio atrás esto era sencillamente un sueño, era una idea, ni siquiera era un proyecto, era una intención. Teníamos ganas de escuchar qué necesitaba la escuela católica en América Latina. Teníamos ganas y buenas intenciones. Hubo mucha gente que nos escuchó, que nos acompañó y que puso el cuerpo para trabajar y para hacerse eco de esto que para nosotros era sencillamente una inquietud. Y hoy estamos aquí presentes. Ya estamos en 14 países. Ya estamos trabajando con más de 100.000 alumnos, ya estamos con más de 256 comunidades educativas a lo largo de América Latina. Esto es sencillamente para que todos reflexionemos que hay una palabra en común y es la fe. Es decir, hemos hablado de creer y creer que es posible, como dijo un cura amigo una vez, todo hace que comience con un pequeño acto de fe. Alguien tiene que creer que esto es posible. Y aquí me acompaña claramente Eduardo Echeverría, que es el director del país, de aquí de Santillana, que lleva las 2 compañías que hoy son motor educativo de un proyecto como Creo. Me acompaña Rodrigo, me acompaña Diego, no sé si está, o Silvia, me acompaña el equipo completo de trabajo, el equipo de marketing y comunicación, y nos acompañan las instituciones, nos acompaña CIEC, Oscar, nos acompaña la Conferencia Episcopal con nuestro querido Padre Pacho o Francisco, nos acompaña Mario Alonso Puig, que va a compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias. Esto ni siquiera lo habíamos soñado cuando arrancamos. Y estoy seguro que dentro de un año vamos a estar conversando y compartiendo cosas aún que ni siquiera hemos pensado o diseñado. Así que yo lo primero que quiero es darles las gracias a ustedes por creer en nosotros, por acompañarnos y por entregarnos ese pequeño acto de fe, que es ni más ni menos que la entrega en creer que es posible. Nosotros vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando mucho en eso para seguir acompañándolos todos los días en sus escuelas, en sus aulas. Así que pido un aplauso para todos ustedes primero. Cuando arrancamos, y ahora sí, todos tienen ganas de escuchar también a Mario Alonso, así que voy a ser dinámico. Quiero tomar una palabra que aquí Oscar planteaba y también la hermana Diana planteaba y que tenía que ver con esta lectura de los contextos, los entornos VICA, BUCA, es decir, esta volatilidad en la que estamos inmersos, este cambio constante, esta dinámica que pareciera ser nos hace olvidar de lo más simple, de lo más esencial, a veces hasta de respirar. Esto no es ajeno a nuestra realidad de América Latina, pero sobre todo no es ajeno para un papa que empieza a darse cuenta ya por el 2019 que había una emergencia educativa y que solo era posible salir de esa emergencia educativa, y ahí voy a ser redundante, a través de la educación. Pero entonces había que formar conciencia para que esto sea posible. Y en esa conciencia Francisco nos dice que es necesario generar una alianza. Y a partir de ahí es lo que todos conocemos como el pacto educativo global, que no es solamente para los católicos, apostólicos, románicos, congregados, es claramente para toda una sociedad que debe y que entiende que tiene que salir a través de la educación de su realidad y que puede mejorarla, transformarla y puede animarse a soñar. Pero la escuela católica no era ajeno a este contexto, por lo tanto nos invita a entender que a partir de este contexto de cambio, a este contexto claramente de pérdida de la identidad. El Papa dice que la escuela católica, y nos lo dice a través de varios documentos, lo que está perdiendo es identidad. Y ahí fue entonces que nos hicimos una pregunta: ¿qué hacemos y básicamente por qué lo hacemos? Investigamos con todo un equipo de Santillana a nivel global, de Santillana Educación, cuáles eran los 5 desafíos, los 5 problemas que iba a tener que abordar la escuela católica en América Latina el próximo tiempo. Y lo validamos
con la mayoría de los expertos que hoy nos acompañan en este proceso, con ustedes, en las escuelas, en el resto de países, ya no solamente en Argentina y en Colombia, sino que ya lo empezamos a abrir al resto de países. Y coincidentemente, aún en el Brasil, donde por una cuestión idiomática, una cuestión de contexto, coincidieron, valga la redundancia nuevamente, en que la identidad católica estaba en crisis, en que teníamos temas coyunturales a los que dar respuesta en clave pastoral y sinodal, que teníamos un tema de gestión dentro de las instituciones, que salir a trabajar, a abordar, que teníamos una cuestión pedagógica que garantizar, manteniendo la calidad educativa, la innovación en nuestros centros formativos, y que había un punto fundamental y que había que recoger, es decir, volver a la esencia de esta carga valórica que nuestras instituciones supieron colocar en cada uno de nosotros. Y había otro punto fundamental, que se estaban dando cuenta a través de las pruebas que de nuestros colegios católicos salían excelentes profesionales, pero no podían decir lo mismo de la calidad de personas. Y esto entonces interpela y se une con el llamado del Papa a reflexionar y a trabajar sobre este proceso. Nosotros, humildemente, con Creo, entonces soñamos que era necesario tener un proyecto educativo que atraviese a toda la institución, que no sea la cuestión solamente de la pastoral, del responsable de pastoral, del responsable de la catequesis, el transformar a esta escuela en pastoral que hoy está, como dice Óscar, siempre tan de moda. Una escuela ya no va con formación religiosa o una escuela con pastoral. Esta salida, esta escuela en misión, y tener una misión implica encontrar el sentido, el propósito, nos conecta con ir más allá de sencillamente formar académica y pedagógicamente personas. Nos lleva hasta el trabajo integral en la formación del ser. Es decir, no termina el trabajo con las Olimpiadas Matemáticas o las de Ciencias. El trabajo comienza cuando se encuentra el sentido y ahí entonces la pastoral se vuelve el proyecto educativo pedagógico de cada una de estas instituciones. Por ende, nosotros encontramos en este ecosistema una salida, un andamiaje que acompaña, que refuerza, que no compite con los carismas educativos, sino que se pone al servicio, que no compite con la visión del ideario del padre o de la madre fundadora de una congregación, sino que claramente se dispone para aterrizar, aplatanizar esos contenidos y trabajarlos en conjunto. Creo no es un sistema porque está en una plataforma educativa, es un sistema porque opera como tal, porque acompaña a cada uno de los actores del proceso educativo, porque es tan importante en esos colegios, los decían recién unos colegas, la persona que abre y cierra la puerta que quien está dando la clase en el aula. Tiene el mismo impacto en la vida de ese ser humano que estamos formando, de ese hombre, de esa mujer de bien. Por ende, nosotros trabajamos en entornos de aprendizaje colaborativo, como decíamos recién. Trabajamos con la educación religiosa escolar, trabajamos con la pastoral, trabajamos con la literatura. La literatura para nosotros es el andamiaje fabuloso para poder aterrizar toda esta cuestión valórica, toda esta carga valórica que hoy es tan necesaria para poder llevarla dentro de Creo. Y también entendimos que hay solo una palabra que nos diferencia de cualquier propuesta, y esto lo digo con total honestidad y lo puedo decir porque lo vengo diciendo en cada uno de los países donde presentamos Creo. Esto o este proyecto, o Creo, ya con nombre y apellido, no es algo que se inventó Santillana Educación para vender más. Esto surge de ponernos al servicio de esa educación católica que necesita que la acompañemos, que le brindemos herramientas desde lo pedagógico, desde lo educativo, y se complementa con toda la gestión pastoral que además ustedes, y quien más que ustedes ya sabe, conoce y viene realizando. Por eso hoy queríamos compartir este espacio, en principio agradecerles, ponernos a disposición de cada uno de los centros educativos. Aquí hay personas que están para acompañarlos en todo el proceso
de consultoría, capacitación, formación, y seguimos trabajando para que los contenidos, los productos, los servicios, las herramientas estén al alcance de sus manos para poder seguir transformando la vida y poder, como sociedad, entender para qué educamos. Y lo hicimos me voy a ir rápidamente ahí, y lo hicimos fundamentalmente con las directrices del pacto, pero sosteniéndonos en 5 pilares fundamentales. Así como vimos que había 5 grandes necesidades que tenía que asumir la escuela católica, entendió entonces que había que poner 5 pilares. Y el primero, en virtud de lo que fueron diciendo recién, es vivir el Evangelio. ¿Qué quiere decir vivir el Evangelio? Yo no les voy a enseñar a ustedes teología ni pastoral, ni doctrina social claramente. Lo que les quiero decir es que la propuesta educativa desde donde vivir el Evangelio es presentar a un Jesús vivo, cercano. Hablaba aquí Óscar, hablaba la hermana, es decir, cómo acercamos en ese contexto y cómo volvemos a presentar en esa realidad, que no es la misma la de un colegio que la de otro, aunque estén pegados, a ese Jesús que se nos presenta y nos invita a vivir de manera diferente y a humanizar todos los procesos. Nos dice el Papa a través del pacto educativo que la persona en el centro justamente es esto. Es decir, no podemos olvidarnos de quién ocupa ese lugar. Y luego lo que pensamos, y es la palabra que retomo, era acompañar. Todas las propuestas educativas de nuestro grupo siempre han sido formar, capacitar, dar consultoría, asesorar. Y una persona cuando hicimos la primera presentación nos dijo, todo esto está muy bien, pero acompañar para un cristiano es diferente. Es ir a la par, es entender qué necesita, es saber por dónde y cómo puede caminar. Por ende, vamos a acompañar a toda la comunidad educativa desde ese proceso de entendimiento. Vamos a transformar la experiencia educativa como un tercer pilar, entendiendo que debemos articular la pedagogía más innovadora, la tecnología como dispositivo en el cual gira esa pedagogía, pero sobre todo con una pastoral que incluya y transforme el modelo de gestión. ¿Por qué? Porque entendemos que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué educamos? Y educamos para la vida. Y en una escuela católica, además, para la vida cristiana. Y esa es la diferencia cuando mi metro cuadrado se cruza con el metro cuadrado de otro que al menos tiene los mismos valores. Y sabe y tiene herramientas para responder y defender el valor y la esencia de lo humano por sobre la gestión. Y por último, no nos olvidamos que lo que nos pide fundamentalmente el Papa es construir, recuperar junto a las familias. No existe pastoral, no existe institución, no existe modelo educativo que no incluya lo que las familias refuerzan, potencian y claramente anidan en su corazón, en su seno, para formar hombres y mujeres de bien. Les agradezco otra vez este espacio. Los invito a que cualquier duda, cualquier inquietud, nos busquen, nos conozcan, nos sigan y cualquier sugerencia nos la hagan llegar. Creo que es un sistema que está vivo como todo sistema. Por ende, no está cerrado a adaptarse, a escuchar, a flexibilizarse y sobre todo al ponerse al servicio de cada uno de los estudiantes y de los docentes y directivos que integran sus instituciones educativas. Muchas gracias, buenas tardes y los dejo entonces ahora con Mario Alonso Puig. Muchas gracias.